Evidentemente todos nos dimos cuenta cómo no todos los estados cumplieron. Algunos estados la población fue muy rebelde. En otros fue, vamos a decir, bien portada, por decirlo de alguna manera. Y ahorita ya se están reflejando o está viendo ya ese producto o esa consecuencia. Quienes en la fase 2, que se inició el día 23 de marzo, con la cuarentena y todas sus medidas, no cumplieron los ciudadanos con esas medidas, creo yo, son los que ahorita están pagando terriblemente las consecuencias. Los estados los conocen ustedes. Baja California, la Ciudad de México, todo lo que es la zona conurbada del Valle de México, el Estado de México, Culiacán, Quintana Roo, o Sinaloa, mejor dicho, en fin. Rápidamente. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, mientras los casos sigan en ascenso, se encuentra uno en la fase 2. Aquí hubo esa confusión desde mi punto de vista. El subsecretario de Salud, Gatell, al ver cómo se empezaban a saturar ya los hospitales, como había comentado, empezaba ya a haber deficiencia de personal calificado, deficiencia de máquinas de ventilación y deficiencia de áreas de hospitalización. Ya no había capacidad en algunos hospitales, ahorita pues por lo menos el 30 o el 40% ya no tiene. Se vio obligado prematuramente, ¿verdad?, a declarar antes de que esto llegara al máximo, porque etapa 2 o fase 2 es desde que empieza a haber un número incrementado hasta que llegara al cúlmex, a la cúspide. No, prematuramente tuvo que decir, pero eso es algo que mucha gente no entendió, yo creo, quiero entenderlo así, que se vio obligado, pero sobre todo enfocado en el Valle de México. Y el día 21 de abril, estamos hablando de un mes después, decreta ya inicio de la fase 3. Cuando desde el punto de vista epidemiológico estábamos en la fase 2, porque si nosotros vemos y estamos al pendiente, cada día es un número diferente. En los últimos 15 días ha sido 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16, 20,000. Hoy van a ser seguramente 23,000. Entonces, estamos en la fase. Lo que llamó la atención es que mencionaron hace unos 5 o 6 días que el día 6 de mayo, o sea ya mañana, iba a ser lo máximo, la máxima intensidad de contagios, pero no explicó bien dónde. Ese es el problema, y es lo que todo el pueblo mexicano debe de entender. Puede que sea la máxima nivel de contagios en el Valle de México, lo dudo que en Sinaloa, porque allá pues es otro el sistema, recursos, cultura, etcétera. Pero es probable. Sin embargo, yo tengo mis dudas de que el día 6 lleguen a lo que estrictamente es la fase 3. Él declaró fase 3 desde el día 21 de abril, estando nosotros en ascenso. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista mío, muy personal, vamos a llegar a la fase 3 hasta finales de mayo. Y no el 21 de abril, como él lo declaró. Pero él es la autoridad en sanidad. Yo no soy ninguna autoridad. Lo que es la fase 2, es fase de ascenso y, desde mi punto de vista personal, abarca abril y mayo, hasta finales de mayo. Él decretó el 21 de abril, ¿por qué? Porque se empezó a ver rebasado. Y una vez que decretó el 21 de abril,
ya convocó a los hospitales privados, convocó a todas las demás dependencias que pudieran auxiliar, pues a todo el potencial que tiene la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y hospitales, los convocó para unirse porque ya la demanda era demasiado. Entonces lo obligó a Gatell decir fase 3, no tanto, insisto, no porque lo que lo obligó es el exceso de demanda. Empezó a entrar en lo que les llamo yo calamidad. Ya es demasiada la demanda para satisfacer esa demanda. Ya tengo falla o en equipo, o en personal, o en instalación, o en las tres. Si no la tengo, ya la estoy teniendo. Porque si bien es cierto que hay hospitales que ya se saturaron, también hay hospitales que aún tienen capacidad. Pero viendo él que va para allá el problema, declara fase 3 como una especie que yo les he dicho, si hubiera oído mejor, empezamos con la etapa crítica de la fase 2, en donde requerimos de los apoyos de todos, pero no fase 3 desde el punto de vista de curva epidemiológica, porque la fase 3 va a ser ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el número de casos, ya sus cambios no sean como ahorita son de más de 1000 por día. Cuando se mantenga unos 15 días en un promedio de 1000 más menos 100 o 900 más menos 100, que un día tenga 800, otro día 1000, otro día 900, luego otro 800, durante 15 días, que es el periodo de incubación, quiere decir que ya se estabilizó. Entonces, cuando yo tenga durante 15 días cambios no marcados, oscilando 100, 200, por arriba o por debajo de 1000, 15 días, entonces sí, epidemiológicamente debería declarar, entramos en la fase 3. Y eso ya nos debe de dar un descanso desde el punto de decir, por lo menos ya no hay más contagios, ya son los últimos, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que se va a bajar la guardia, seguiremos en tremenda cuarentena con todas las medidas de ahorita. Según lo que yo he analizado, esta meseta de la fase 3, en los primeros 15 días de junio, vamos a notar esa estabilización, va a durar todavía otros 15 días con cifras fluctuando, ya sin cambios dramáticos, y va a empezar un descenso por allá por el mes de julio. Cuando también veamos durante 15 días más o menos en el mes de julio que los casos cada día son menores. ¿Y por qué hablo 15 días? Porque es el periodo de incubación. Quiere decir que ya los pacientes ya no están habiendo contagiosidad, sino que están apareciendo los últimos casos que se contaminaron o que se infectaron previamente durante el ACME de la fase de la parte plana o meseta de la fase 3. Ya los últimos casos empiezan a aparecer aquí, los que se contaminaron aquí, y cada vez, como va a haber ya una gran cantidad de contagiados, cada vez van a ser menos y menos y menos, hasta llegar a un momento en que las cifras ya van a ser del rango de los 50, 100, 80 y no los miles. Cuando eso suceda, entramos en la fase 4. ¿Qué quiere decir? Que la fase 3 va a tener dos etapas. La meseta, que va a durar, según yo, todo el mes de junio, días más, días menos, y la parte de declive, que va a durar todo el mes de julio, días más o días menos, y a finales de julio empezamos en la fase 4, en la cual el número de casos ya van a ser mucho menores, ya va a estar semicontrolado el problema. Pero la actividad económica
No nos vamos a esperar hasta que termine julio, no. En esta fase, en la fase de descenso, en el mes de julio, se va a empezar a activar la economía nacional, pero en forma regionalizada, así como apareció en distintos lugares de la República, en unos más, en otros menos. De la misma forma va a ir apareciendo la fase, digamos, la fase declive de la fase 3 con antelación o antes en otros lugares. En un lugar que le llaman Garza García, en Nuevo León, en un municipio ya declararon fase 4 desde hace ya una semana. En ese lugar de Garza García, si no recuerdo más su nombre, ellos ya están en la fase 4. ¿Por qué? Porque quien va a declarar el inicio de la fase 4, ¿verdad? Y sobre todo el inicio de la fase 3 y la fase declive, no va a ser a nivel de presidencia de república. Cada estado, de acuerdo con lo que estén observando, con lo que esté sucediendo y con la asesoría muy intensa de cada secretario de salud, declarará el inicio de la fase 3, la meseta y el descenso. ¿Por qué? Porque cuando empiece el descenso es cuando van a empezar las actividades económicas, y pudiera ser que, por ejemplo, Nuevo León, que han estado muy aplicados, no han tenido excelentes resultados, no, pero sí mejores resultados que México, Valle de México o Sinaloa. Jalisco ha tenido muy buenos resultados. Seguramente estados como Jalisco, como Nuevo León y otros que más o menos, no sé si fue el cumplimiento de las directivas que ordenó la presidencia de la cuarentena, pero ellos probablemente a finales de junio ya empiecen con actividades económicas. O sea, tiene que ser esto progresivo, bien planeado, bien planeado. La salida debe de ser con orden para no retroceder, bien ordenadito, en forma paulatina, y obviamente primero las actividades de tipo económico, después serán las actividades de tipo educacional, después la tipo recreativo. O sea, lo que primero va a tener que entrar en acción o a moverse es la economía, y debe de ser, insisto, regionalizada. Es más, en un mismo estado podrá haber municipios que inicien su vida laboral normal una semana o 2 semanas antes que otros municipios dentro del mismo estado. ¿Por qué? Porque la parte declive les puede presentarse antes en unos lugares dentro del mismo estado. Insisto, cuando empiece la parte descendente de la fase 3, que a nivel nacional, si lo vemos como un contexto nacional, para mí sería a finales de junio, principios de julio, es cuando va a empezar la vida a normalizarse, entre comillas, en general. En algunos lugares mucho antes, a mediados de julio, en algunos lugares mucho después, a finales de julio. Pero si lo vemos como panorama, ese sería el panorama. Es que estas son las fases. Aquí, cuando empiezan a descender los casos, esta es cuando ya se inicia en forma ordenada, paulatina, por sectores, primero el área productiva, económica y regionalizada. Bien, llegamos ya entonces al descenso, en la cual los números ya son 80, 100, 110. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Tampoco quiere decir que vamos a seguir en cuarentena, no. Las cuarentenas van a dejar de existir en el mes de julio, desde finales de junio y todo el mes de julio, dependiendo del comportamiento de cada estado y de cada región. Aquí es donde ya va a haber más movimiento, pero cuidando, de todos modos, por ejemplo, la actividad escolar, que sí se va a prolongar.